Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Esta parte de la intro ya la habíamos grabado en el templo con el padre, pero digamos que al camarógrafo no se le dio por prender el micrófono, así que esa parte no se alcanzó a escuchar. Pero es una entrevista muy interesante, es un video largo, es más poquita manera de podcast si lo quieren ver así. Los invito a que lo vean y lo escuchen la hora que dura. Está en serio muy interesante para que ustedes generen su criterio, para que dejen su opinión en los comentarios. Así que los dejo con esta muy interesante entrevista que grabamos con el padre Tomé. Hablando un poco sobre la verdad, pues es precisamente la búsqueda del hombre, buscando el sentido de su vida, procurando siempre caminar en la verdad. Y si Jesucristo nos presenta a la Iglesia Católica desde este capítulo, te comentaba sobre la cita bíblica donde habla Jesucristo a Pedro en Mateo 16, 18 y siguientes, donde nos habla: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Desde ahí nosotros nos basamos no solamente en ese momento, sino todo lo que implicó la vida de Jesucristo, todo lo que nos dejó en base a los apóstoles, y desde aquel acontecimiento, aquellos que van creyendo, porque lo primero que se observa es despertar en el hombre la fe, y después de que se despierta la fe en el hombre, el ser bautizado incluso. Y tal vez en un ratito más me preguntarás: ¿y por qué, si primero es la fe y después el bautizo o el bautismo, por qué no esperar a que el niño crezca y sea bautizado? Porque esta es otra de las cosas que se le suele criticar, que a veces suele ser como impositiva. Sí, repito, el niño que está bajo el cuidado, protección de los padres de familia siempre procurarán para el niño lo mejor. Y hay un momento en donde el niño, por su pequeñez, pues no decide. El niño tampoco decidió nacer, y sin embargo nació. Y una vez que nace, tiene muchos derechos: la vida, el cuidado, la protección, el alimento. Por ejemplo, tampoco el niño eligió ser vacunado, y sin embargo, una vez que nace, procuran que reciba ciertas vacunas para prevenir algunas enfermedades, que muchas de ellas, si no se vacunan, mueren. Entonces, tampoco eligió el niño que lo bañaras y lo bañas, que comiera y le das. A lo mejor quiere carne y le das leche. Sí. O sea, hay unos momentos en donde el niño depende de papá y de mamá. Y sobre todo cuando el papá está convencido, le ofrece al niño la calidad de vida. Y en cuestión de fe, cuando el padre y la madre están convencidos de su fe, les ofrece su fe. Y si la iglesia te dice: mira, para el niño, aunque esté recién nacido, puede recibir el bautismo, ¿tú estás convencido de tu fe? Sí, acércalo a bautizar. ¿Te parece? Claro. Y por eso al niño, desde un primer momento, se le ofrece el sacramento del bautismo. Porque no es solamente un ofrecimiento, sino también qué es lo que realmente me da el bautismo. El bautismo me quita el pecado original, el bautismo me hace ser hijo de Dios, desde luego me hace ser hermano con mis hermanos en la fe. Y el niño va creciendo y va entendiendo la fe de sus padres, porque el padre se lo traduce en pocas palabras: Dios te ama, el santiguarse. Ya cuando va creciendo el niño va preguntándose: ¿y por qué te confiesas? ¿Y por qué rezas? ¿Y por qué vas a misa? Y todas esas preguntas el padre de familia o la madre de familia se las va compartiendo a su hijo, y el niño sin duda que va entendiendo, va cuestionando, va preguntando, y llegará el momento en que dice:
yo no quiero llevar esta fe, yo quiero buscar otra. Y ahí está la libertad, la búsqueda del hombre en su libertad de la verdad. Hay quienes se van y después regresan. Y hay quienes se van y ya no regresaron, no porque hayan encontrado la verdad, más bien en esa búsqueda se quedaron. Y hay quienes totalmente, pues nos podemos perder o se pueden perder. Entonces ahí usted está de acuerdo en el que podría ser que tú profeses cualquier tipo de religión, igual si eres a lo mejor una buena persona, a lo mejor eres tienes fe en lo que sea que puedes querer, igual sigues quedando está bien o... Mira, la libertad es esa oportunidad que tú tienes de elección. Y yo creo que tenemos suficiente capacidad para saber discernir. Vamos suponiendo que tú estás enfermo del corazón. Y alguien te dice, oye, estás enfermo del corazón, ve con un homeópata. Él tiene la medicina para el corazón. Alguien te podrá decir, no, yo te recomiendo que vayas mejor con un curandero. Él te va a hacer una imposición, te va a poner humo, algunas hierbas, te va a curar. Alguien más te podrá decir, yo te sugiero que vayas con un brujo o una bruja. Alguien te podrá decir, no, yo quiero que vayas con un especialista. Entonces, tú tienes la capacidad de decidir. Vas a ir sin duda con aquel que está capacitado por su especialidad para el corazón. ¿Qué médico escogerías? Pues ahí sería, pues bueno, yo en mi caso iría con un médico especialista, o sea, porque pues es al final de cuentas el que ya tuvo un estudio, el que ya sabe más, O sea, no nos da lo mismo. En la fe, en las religiones, no nos puede dar lo mismo. Yo por eso, como joven o como hombre, tengo que estar capacitado para descubrir cuál es la verdad que necesita mi corazón, qué estudios me va a ofrecer. Y entonces tengo que ir con el cardiólogo, y el cardiólogo tal vez me va a presentar un diagnóstico, pero después de algunos estudios. Yo recuerdo a mi padre cuando traía algunos problemas en su corazón, inmediatamente el doctor pues nos pidió estudios para él, le hizo la prueba de esfuerzo, le puso un aparato llamado Holter para estar revisando por 24 horas continuas cómo estaba su corazón. Y me daba la seguridad, y nos daba la seguridad el médico, de estar haciendo muy bien su trabajo, y nos sentíamos muy bien, porque el estudio estaba de acuerdo con su actuar o el conocimiento que él tenía. Y tal cual, él nos decía, su corazón está así, está así, vamos a hacer esto, esta pastilla a tales horas, y bien, reguló nuestro corazón, nos sentimos bien. Pero alguien pudiera perder parte de su tiempo en ir con el curandero. Tal vez te pudiera curar, pero casi podría ser como un imposible, ¿me explico? Sí. Entonces, en cuestión de fe, no da lo mismo cualquier fe. Hay que buscar la verdadera. Para nosotros, desde que Jesucristo nos ha dejado esta fe y desde que nosotros hemos venido creyendo, yo al menos cuando entré al seminario, entré en el año de 1984 y estuve 15 años estudiando en el seminario. Estudié lo que era la secundaria, ya en el seminario, la preparatoria, y luego estudié prácticamente 3 años de filosofía y 5 años de teología.
Así que fueron 15 años de estudio. Y durante todos estos estudios que tuvimos, pues conocimos, desde luego, muchas posiciones de filósofos que no eran católicos, muchos de ellos eran ateos. Pero el pensamiento de los diferentes filósofos o teólogos que no eran católicos me ayudó a cimentar más mi fe. Yo no estoy en contra de las personas que no quieran creer en Dios, pero si es su decisión, se respeta. Pero si buscas la fe católica, pues se te ofrece, creo yo, la mejor calidad en cuanto a conocimiento, lo que es Dios. Ok. Ahí pues ese tema de la fe, bueno, ahorita lo estamos viendo como en esos tiempos de pandemia, en los cuales pues mucha gente a lo mejor vio que se le murieron familiares, vio que no tiene trabajo y dice y pide a Dios, pide a Dios, pide a Dios y siente que no lo encuentra, a lo mejor se siente perdido. Ahí como usted, ¿qué le diría a esas personas que ya se encuentran en una situación desesperada y que sienten que Dios los ha abandonado incluso? Sí, a veces creemos que un acontecimiento como la pérdida de un ser querido, como la enfermedad incurable, catástrofes, pensamos que es Dios que nos abandona. Pero Dios, desde que nos ha creado, incluso desde antes de la creación del mundo, nunca nos ha abandonado un solo instante. Es la fe del hombre que muchas veces queremos hacer de un Dios que se acomode a mi forma, a mi criterio, a mi modo de ser. Y es precisamente muchas sectas lo que ofrecen no es la verdad que es Jesús, sino una manera cómoda de vivir tu cristianismo. ¿Cómo quieres tu religión? No, pues yo quiero una religión que no me tenga que exigir pláticas prematrimoniales o prebautismales o presacramentales. Quiero una religión que no me obligue a confesarme, quiero una religión que no me obligue a venir a misa, etc. Entonces, muchas veces queremos acomodarnos o más bien que la fe se acomode a mi forma de ser. Y en el caso de la Iglesia Católica, cuando una persona vive como en esa desesperación, angustia, desconsuelo, tristeza, depresión, la Iglesia siempre ofrece la esperanza. Pero no es como vulgarmente decimos, un jugar en tu boca con el dedo, sino la realidad. Yo creo que la Iglesia siempre nos ofrece la esperanza en el sentido de que, como ya te decía hace un momento, Dios nunca se olvida de sus hijos, siempre está presente y en circunstancias adversas está más presente. ¿Cómo descubrirlo? A veces creemos que la enfermedad es un castigo y yo lo veo como una curación, porque la vida es así. La vida no solamente es puro gozar, pura juventud, todo está bien, me está yendo bien, tengo dinero, soy feliz. Eso es mentira. Pierdo la salud, es un castigo. Pierdo la vida, es un castigo. Viene una enfermedad, una pandemia, es un castigo. No, es parte incluso de la vida. Saber aceptar los bienes es también saber aceptar los males. Los momentos en donde nosotros vemos la enfermedad como un mal, es una curación para el alma. Porque muchas personas, cuando están viviendo su enfermedad, es cuando piensan en un Dios que está ahí latente. Es cuando muchas personas incluso se han convertido. Muchas personas, después de algún accidente, después de alguna enfermedad prolongada o larga, o a veces la pérdida de un ser querido, es cuando piensan, bueno, ¿y por qué me olvidé? ¿Por qué me alejé? ¿Por qué me fui? Pues es lo que pasa ahí también con muchos
que estuvieron presos, que fueron a lo mejor drogadictos, que después, tiempo después, son muy, ya sea cristianos o muy católicos. Exacto. Hay quienes por el proceso que han llevado en su vida han cambiado y les ha ayudado a veces momento de crisis existencial incluso para darse cuenta de que hay un Dios que me ama. Entonces, como sacerdote, pues claro que he atendido bastantes personas en circunstancias muy críticas y a manera personal. Yo ahorita actualmente tengo 50 años, pero estoy hablando que hace 1 año y medio a mí me operaron de un tumor con cáncer. Y cuando yo me di cuenta que tenía ese tumor y ese cáncer, pues yo podría preguntarle a Dios, ¿por qué a mí si soy sacerdote? Señor, siento que soy tu elegido. No. Señor, aquí estoy. Si esto me ayuda a cambiar más, a ser mejor persona, a ser mejor cristiano, a ser mejor sacerdote, pues aquí estoy. Y en algún momento me vi prácticamente en sus manos y le dije, Señor, lo que tú quieras. Tal vez otra persona podría decir, no, es un castigo, ya Dios se olvidó de ti, ya te vas a morir. Entonces, cuando tienes fe, sobrepasas cualquier acontecimiento. Y si aquello te sirve para que aumentes tu fe, pues bendita enfermedad. Pero ahí, en ese tema de la fe, bueno, es una situación que me llamó la atención y que mucha gente criticó, sobre todo en las redes sociales, que es que hace poco en la Basílica de Guadalupe veíamos que gente iba, a pesar de que el Papa Francisco les dijo que iba a haber indulgencia a la gente que estuviera en sus casas, y esa gente decía, mi fe es más grande. Si yo creo en la Virgen, si yo creo en Dios, no me importa que haya pandemia, no me importa nada, yo quiero ir allá. Sí, yo creo que tenemos que ser obedientes, es un tema muy importante. No es solamente por lo que dice el Papa, o lo que diga el obispo o el sacerdote, sino también lo que digan las autoridades sanitarias. Si bien el sacerdote tiene conocimiento en cosas de Dios, pues las personas de salud tienen sus conocimientos más profundos en cuestión de salud. Claro está que debemos tener fe y que muchas de esas personas, por su fe, se hizo el caminar, el recorrer, el peregrinar, pero a veces no se piensa del otro lado, razonar. No es solamente lo que yo creo, sino también lo que yo pienso. Y aquí entra también esa parte donde la fe y la razón no están peleadas. Tú cuando tomas una decisión no la tomas solamente por lo que sientes. Sí. Hay que tomarla por lo que sientes, por lo que piensas y por lo que crees. Y yo creo que esas personas ciertamente estaban movidas por su fe. Y la fe, dice un escritor francés, es la energía que produce el milagro. Muchas veces por el acontecimiento o disposición del hombre recibes el milagro por tu fe. La fe, dice la carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 1 y siguientes, la seguridad de recibir lo que yo deseo y espero. Eso es fe. Seguridad de recibir lo que yo deseo y espero. Eso es fe. San Agustín de Hipona, un hombre que nació en el año 354 y se bautizó hasta el año 387 por el obispo San Ambrosio, él decía que la fe es creer en lo que no veo para después ver lo que creo. Creer en lo que no veo para después ver lo que creo. ¿Y qué es la fe? Es ofrecer totalmente la confianza a Dios. Yo confío en Dios.
aquí no vemos del otro lado qué hay. Pero si alguien me dice, del otro lado está un niño, y yo a esa persona que conozco le creo, pues te tengo fe de que está el niño del otro lado. Pero si esa persona yo la desconozco, primero quisiera conocerla para realmente aceptar que hay un niño allá. ¿Me explico? Sí. Entonces ahí dice que la fe tiene que ser, pues, lo principal, pero tampoco tiene que ser ciega, ¿verdad? No. Una fe ciega es una fe no razonada. Por ejemplo, el católico, el sacerdote católico o nuestra fe católica te dice, este es un mandamiento, lo vas a creer para bien de tu fe. Pero antes de que creas, razónalo, piénsalo. Si tú vas a misa, piensa para qué vas a misa. Si tú te confiesas, el por qué te tienes que confesar. Es decir, lo que ya decía hace un momento, saber tomar las decisiones, no solamente por lo que yo siento. Hoy siento coraje, hoy ando de buenas. No se trata de tus emociones, se trata de que exactamente lo que sientes, lo que piensas, y luego lo que yo creo. Jesús, incluso antes de hacer un milagro, a la gente la hacía raciocinar o pensar el por qué se quería aquel milagro. Primero se despertaba en él la fe, lo hacía pensar. Creer a ciegas no te lleva a algo muy bueno, porque cualquier persona te puede mentir y fácilmente creer. Cualquier fe así a ciegas creo que no te lleva a algo bueno ni meritorio. Para nuestros hermanos separados de la Iglesia Católica, si algo les pedimos es, ¿por qué te vas? Y si te vas, piensa bien en por qué te vas. Conoce a fondo su fe, cómo es que se separó, por qué se separaron, cuál fue el fin de separarse de ellos. ¿Me explico? Sí. Pues es lo que cuando fuimos a grabar allá, pues ellos decían que pues se separaron porque ellos creían que la verdad estaba allá con su pastor, bueno, sí, su pastor, su líder, y que ahorita, que a pesar de todas las circunstancias, pues ellos siguen teniendo fe, que ellos no les importa las cosas que pasen, los hechos, ni nada. Y pues ahí fue como algo que pues sí me llamó la atención, porque ellos sí manejan demasiado, te manejan demasiado las de versículos bíblicos. Ellos creo que manejan una Biblia que comentaron que era las Nuevas de Salomón, eso que, bueno, yo no tengo mucho conocimiento, pero ahí ellos comentaban lo mismo, que la verdad está allá con ellos, que Dios les habló a ellos, que ellos son los que elegidos. Te voy a decir algo. Las citas bíblicas que ellos sacan, ¿de dónde sacaron esa Biblia? Pues ahí es lo que... Esta Biblia proviene de la católica. Todas las sectas o religiones que hay en el aspecto, pues, de nuestra fe católica, desde la Sagrada Escritura, pues sus citas las sacaron de nuestra Biblia. Porque pensemos, los hermanos de la Luz del Mundo, ellos iniciaron en el año más o menos 1925, 1926. De ahí hasta 1964 que estuvo Samuel hasta 2014, después Aarón, Nazón, perdón, Sí. porque el primero fue Samuel. se llamaba Eusebio el primero, el papá de Samuel, y Nazón es hijo de Samuel. Y repito,
¿Por qué tardar tanto? ¿Por qué tardar casi 2000 años para decir, surgió mi iglesia y esta es la verdadera? Primero, ¿de dónde surgió su palabra? Entonces, aún así yo respeto la fe de ellos. Hasta ahí. Con frecuencia llegan aquí personas de la luz del mundo. Y ha habido personas, testimonios, en donde pasaron décadas allá con ellos y finalmente llegaron a la fe católica y han recibido el bautismo aquí, la confirmación, la primera comunión, hasta se han casado. ¿Me explico? Sí. Entonces, esto no me extraña y te vuelvo a repetir, yo he dialogado con personas que no son católicas y ha habido un gran respeto. Hay quienes saben que yo soy sacerdote y me respetan. No hay problema. Ya cuando la persona quiere hablar de la fe, con gusto platicamos de la fe. A algunas personas aquí por la calle, cuando pasan de la luz del mundo o testigos de Jehová, qué sé yo, pues mi puerta está abierta para todos. Nunca tocan. A veces cuando estoy con algunas familias y llegan, yo dialogo con ellos y inmediatamente se van. O sea, no hay un diálogo. Y aquí estamos abiertos al diálogo, sin problema. ¿Qué fue lo que te dije a ti ayer? Sí. Así tal cual como te recibí a ti ayer, así tal cual le digo a otra persona. No tengo por qué discutir. Si estoy convencido de mi fe, hasta ahí. Ok. Y ahí pasando a otro tema, un poquito más de historia. Ahí usted, ¿qué cambios ha visto de recién que se empezó a preparar como sacerdote, ahorita que con tantos cambios tecnológicos, qué cambios ha visto en la iglesia? ¿Cree que está más, una situación más delicada, complicada, mejor? No, sí, ha sido un poco más complejo la forma de saber trabajar con la modernidad o hipermodernidad actual. Yo me ordené el 23 de mayo del 1999. Apenas empezaban los teléfonos celulares. Años más atrás, apenas las computadoras. Prácticamente todo mi estudio en seminario fue sin computadoras. Hasta el último año utilicé una computadora. Y para mí era todo novedoso. Bonito, novedoso. Ya cuando empezó a surgir lo que era el internet, pues era meterte a una universidad muy grande, para bien o para mal, por todos los contenidos que existen. Y yo creo que si algo hemos tenido que trabajar todos, desde los sacerdotes y padres de familia, es qué elegir de todo lo que me ofrece el internet. Anteriormente, estoy hablando los primeros años del del 2000 y siguientes, era más fácil el convivir con los jóvenes, el darles un tema a las gentes, la homilía. La gente escuchaba más. Ok, entonces, ahorita estábamos hablando sobre la tecnología. Estaba comentando de que, pues, de los cambios que ha visto. Así te mencionaba que ha habido bastantes cambios. Al inicio de la década del año 2000, pues era más fácil el trabajar con los jóvenes, dialogar con ellos, escuchaban más. Y ahora siento que los jóvenes no escuchan más, sino que quieren ver más. Y en ese ver, muchos se pierden en el sentido de que quieren ver el milagro, quieren ver el cuerpo a fin de creer. Y creo yo que para la iglesia
enseñar a través de las redes sociales hoy en día ha sido un poco más complicado, porque hay quienes van más adelantados en el hecho de saber manejar las redes sociales. El Papa Benedicto XVI, él ya nos indicaba de que la Iglesia tendría que saber evangelizar también a través de los medios de comunicación social. Ha sido muy bueno el poder trabajar con los medios, pero todavía nos falta más el saber editar a veces un video, el saber lo que tú mencionabas, voy a editarlo. Yo desde hace casi 20 años yo editaba videos a través del programa Movie Maker, no sé si lo has trabajado. Sí. Y me encantaba hacer videos donde le ponía música de fondo, donde procuraba poner imágenes. Exactamente, en vez de poner las letras, todo un montón de letras, ponía 2, 3 imágenes, unas cuantas letras, y de esa forma me desenvolvía al dar un tema con los jóvenes. Veían la imagen ellos, entonces inmediatamente ubicaban de qué se trataba lo que se iba a hablar. En algunos otros momentos poníamos algunos videos también editados a base de fotografía o a base de películas que tenías, recortaba algunas películas o tomaba fotografías a algunas películas, y así era como yo empecé a trabajar. Esto a mí me facilitó, me ayudó bastante el poderme meter inmediatamente con los jóvenes. Y hoy en día siento que ahorita por el tiempo me es más complicado el hacer esto, pero me gusta hacerlo. Para muchos sacerdotes, pensemos sacerdotes que por la edad ya no sentían como la habilidad para realizar esto, se les complicaba el poder transmitir el mensaje a través de las redes sociales. Hoy en día yo veo que hay muchos sacerdotes que mandan sus audios o videos predicando la palabra de Dios diario, y esto es muy bueno. Sí, incluso hay un youtuber que es un sacerdote y es español. Ahorita no me acuerdo bien el nombre de su canal, pero él tiene su canal, y él pues así como que trata muchísimos temas controversiales. Ha tratado de por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes, la visión de la iglesia sobre la homosexualidad, y creo que pues ha sido, él creo que ahorita tiene como 1,000,000 suscriptores, pero creo que él entendió, a lo que veo, la manera de cómo llegar y de cómo tratar a lo mejor más a la gente, porque su canal va más enfocado a la gente que no es católica o a la gente que es antagónica de la iglesia católica. Sí, nos hace falta como abrirnos más en ese aspecto de que las gentes pueden preguntarnos de todo. Yo el domingo, no sé si tú me escuchaste, si viniste, no sé, o algún familiar te dijo. Mamá. Ajá, yo les decía, necesitamos jóvenes, queremos formar un grupo de jóvenes para lograr, si es posible, un taller a manera de conferencia, preguntas y respuestas, algo así, en donde queremos jóvenes que tengan inquietudes, que sean preguntones, no importa que no crean, aquellos que no creen en la iglesia, que no quieren confesarse, que se dicen ateos, que... Sí. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes, yo soy consciente de que hay muchos jóvenes que tienen bastantes inquietudes y necesitan una respuesta. Entonces, por eso yo estaba abierto a realizar esto, el poder dialogar con otros jóvenes y que nos cuestionen. Y yo creo que ellos van a saber discernir para que conozcan lo que decíamos en un principio, la verdad. Dice el mismo Jesucristo, porque la verdad nos hace ser libres. Y ahí usted ha visto en los últimos años una disminución en los jóvenes o en las personas menores que vienen a la iglesia. Mira, yo te podría dar como cifras si estuviese o si haya estado solamente en una parroquia.
Estoy hablando hace 20 años, muchas parroquias tenían grupos muy nutridos de jóvenes y adolescentes. Después de hace 20 años a la fecha, muchos jóvenes, pensemos que los jóvenes inician su juventud a los 18 años, ellos se fueron, pocos vienen. Quienes están, por ejemplo, en esta parroquia son más adolescentes de 12, 13 años, 15 años, 17 años que vienen más. Son los que nos siguen un poco más. Porque son como más inquietos, más dispuestos a hacer, si tú quieres, un buen relajo, en el buen sentido de la palabra, el llegar, el cantar, el bailar, el recibir un mensaje, el irnos a hacer algunas obras de caridad o repartir despensas a los pobres, eso les encanta a ellos. Si ha habido disminución, claro. Una vez que inició mucho lo que era el Face, más abierto, el Face, las redes sociales como el WhatsApp, el Viber, el Twitter, todo esto vino más abajo y el joven empezó a ser más distraído. Hay bastantes distractores para el joven. De por sí, muchos jóvenes de nuestra actualidad traen una atención dispersa porque traen bastantes cosas en su cabeza y eso los distrae. Pero aparte, las redes sociales los distrajeron más. Si te fijas, el 90% de los jóvenes que tú ves, vamos en las calles de una ciudad, la mayoría de ellos va con su teléfono. O si están en una plaza, o incluso en los mismos comedores o restaurantes, muchos de ellos están en su teléfono. Incluso en las casas, muchos padres de familia se quejan pues de que sus hijos solamente están en el teléfono. Yo nada más, así como a manera de pregunta a jóvenes, sobre todo cuando llegan y se confiesan, les pregunto, ¿cada cuándo vienes a misa? No, pues a veces cada semana. ¿Realmente cuántas veces vienes a misa al mes? La verdad, una. Ok. Una hora. Le dije, ¿sabes cuántas horas tiene una semana? ¿Sí sabes? Te digo, 168 horas. Una semana. De esas 168 horas por semana, un día, si acaso vienes a misa. Una hora de esas 168 horas. Y les pregunto, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu celular por día? Hay quienes dicen, muchas horas. ¿Cuántas horas le dedicas a tu celular por día? O a las redes sociales. Hay quienes dicen hasta 14 horas. Hay quienes hasta 16 horas. Los que menos, entre 4 o 5 horas. 5 horas, 5 por 7, 35 horas. Para el teléfono. Y una para Dios. Y ya les pregunto, ¿te ves la desproporción? ¿Miras la desproporción que hay? ¿Cómo estás en tu relación con Dios? Tu teléfono cuando está descargado, ¿qué haces? Pues lo conecto para que se cargue. Exactamente, te tienes que conectar tú con Dios para que te recargues. Esto es lo que yo veo en la actualidad. Okay. Y ahí, otro tema que a raíz de las redes sociales ha surgido más y es también otra cosa que pues no sé si haya generado desconfianza o cierta, no sé, pues sí, desconfianza, es pues diferentes casos de escándalos que ha habido en la iglesia, escándalos de índole sexual, en los que pues incluso desde el Papa Benedicto empezó esta pues lucha para erradicar esto. Ahorita el Papa Francisco ha hecho
pues más acciones en contra de estos padres que abusan pues de su poder al final de cuentas. ¿No cree que esto sea como un punto en el que los padres ya no tengan como la confianza de dejar a sus hijos ahí en la iglesia? No, no es eso. Algo que todavía vemos en muchas personas católicas es un grande amor al sacerdote. Si bien los escándalos son muy graves y nunca justificables, tampoco podemos mencionar que esto es como lo normal. Esta cosa es anormal. Y si hablamos de porcentajes, el porcentaje es muy mínimo. Repito, no es justificable. No debería existir ningún escándalo sexual. No es justificable. Y quienes lo hicieron, pues qué mal. Y claro que merecen su pena tal cual civil. Pero si habláramos de porcentaje, no es ni siquiera el 1%, ni siquiera la mitad del 1%. Es, si acaso, el 0.3%. ¿Me explico? Sí. En cambio, hay mayores escándalos. Repito, no es justificable lo que pasa en la iglesia. Hay mayores escándalos todavía en el sector educación pública. Maestros con muchos escándalos en el aspecto relación alumno. A fin de que pases la materia, hay ciertas condiciones. Sí. Hay muchos escándalos, todavía más en lo que es sector salud. Muchos pacientes también abusados por sus médicos. Hay muchos más escándalos, porcentajes más altos, también en el ambiente político-social. Graves escándalos. Y este problema de abuso sexual es todavía más grave en el ambiente familiar, pero porcentajes altísimos, en donde incluso se da el incesto. Sí, sí. Alguna vez platicando con un joven que decía que era homosexual, tal vez tendría él algunos 18 o 19 años, y le decía, oye, ¿y por qué no platicas más con tu padre? ¿Por qué no te acercas más a él? ¿Por qué no vas y acudes con él a trabajar? Y la verdad es que me dolió bastante la respuesta que me dio. Me dijo, ese es el problema. Mi padre fue quien empezó a abusar de mí desde que yo tenía 9 años. Sí. 10 años abusado por su propio padre. Encuentras con muchos jóvenes, jovencitas, jóvenes que fueron abusados por sus propios familiares, a veces hermanos mayores, a veces primos, tíos. Esto está, pero mucho más grave. Claro, ¿qué es lo que resuena más? Los escándalos de los sacerdotes. Pero tú me decías la pregunta, ¿por eso se han separado? No. La gente ubica cuando el sacerdote no está bien. Y en la gran mayoría nos brindan siempre la confianza. ¿Cuántos niños han pasado en un templo? Pues miles, que han recibido su formación. Es complicado el tratar con tantos niños, sí, porque los niños necesitan aprender su religión, aprender su fe, ubicar su fe, recibir sus sacramentos. Y hay este buen trato con los niños, sí. A mí me encanta el cantarles a los niños, el proclamarles a los niños
sus misas para los niños me encanta. Ahorita por el tema de la pandemia se complica. Y no te imaginas las veces que sus padres te acercan a su niño para que me den la bendición o para yo darles la bendición. Y también he visto a muchos sacerdotes en este aspecto muy niñeros, con el sumo respeto y sin problema. Te repito, los problemas de escándalos resuenan bastante porque se supone que el sacerdote es el casi como el superhombre, me puedo imaginar. Sí, sí. Es el que no se debe equivocar, el que no se debe enojar, el que siempre debe estar de buenas, etc. No, yo creo que algo que debemos ubicar es ver al sacerdote con la realidad de nuestra carne, tan humano como yo. Que ciertamente estamos en el camino todos de la conversión y santificación, y que a veces pues comete pecados como tú y yo, pero cuando sucede un escándalo de esta índole, también saber cómo ver la realidad carnal de la cual está revestido y no juzgarlo de inmediato. A ver, posiblemente ese sacerdote cuando fue niño fue lastimado. Hay que ubicar esa parte. O cómo fue la educación que recibió en el aspecto sexual. Este tipo de cosas son traumas que se van cargando por décadas y después afloran. Entonces es algo que se tiene que remediar en su justo momento. ¿Qué pido para ellos? Desde luego, por justicia, la justicia de los hombres, pero al mismo tiempo como la justicia de Dios. Para Dios, todos somos sus hijos. Y yo creo que Dios siempre tiene oportunidad para cada uno de nosotros de darnos su gracia, por más pecadores que seamos. Ok, bueno, y ya para finalizar, un mensaje que le daría especialmente a los jóvenes, pero así en general a toda la gente que pues que tiene esas dudas o que todavía sigue como con esa espinita por alguna situación que llegó a vivir, una cierta situación que le pasó en su pasado o por cualquier razón que no esté, digamos, tan de acuerdo con las ideas de la iglesia, porque muchos incluso suelen todavía atacar por ciertas situaciones que pasaron, por ejemplo, en la Edad Media, por cosas de la Santa Inquisición, por diferentes cosas, por diferentes ámbitos. ¿Qué le diría en general a toda la gente que sigue con esas dudas? Yo creo que antes de juzgar, en todo caso, a la iglesia o a los sacerdotes o obispos o papas, como ir más a fondo a la historia, el porqué de las cosas. Puedo imaginarme que cuando nosotros éramos más pequeños, alguna vez mi papá me pegó, mi mamá me golpeó. Y puede ser que yo cargue como ese sentimiento contrario hacia ellos. Pero si yo me voy al pensamiento de mi padre en ese tiempo y veo el justo momento o la historia, el acontecimiento, yo puedo decir, mi papá tenía razón. Porque yo era berrinchudo, le estaba gritando, no estaba obedeciendo, no había otra forma. No quiero decir que por el hecho de las inquisiciones, este tipo de cosas, no. ¿Había otras formas? Sí, pero mi papá no estaba capacitado en ese tiempo para ubicar esa formación. Oh, papá, hace 50 años, por favor, me hubiera sido con el psicólogo para que te dijera cómo actuar en mi educación. Pues no, ¿verdad? Yo invito más bien a todos los jóvenes a que busquemos bien el acontecimiento histórico
la verdad. Porque es muy fácil que nos dejemos llevar por opiniones simplemente, o por críticas. Si nos vamos al contexto histórico, vemos el porqué de las cosas. Si nos vamos al acontecimiento de los escándalos, hay que ver también el porqué de los escándalos. Y siempre tener la apertura de, como joven, de estar abierto. Cuando la persona reconoce su culpa, el que es alcohólico reconoce que es alcohólico, da el siguiente paso para salir de su alcoholismo. El drogadicto igual. Y la persona que trae un trauma sexual, si reconoce que trae un problema, pues está el medio y las formas para que salgas de ese problema. Esa parte nosotros, antes de juzgarlos, los tenemos que aceptar. Es decir, siempre Dios nos da la oportunidad de dar el siguiente paso. Siempre. Pero acepta el problema. La iglesia lo que ha hecho es aceptar los problemas. Y una vez que acepta los problemas, saber pedir perdón. Y de ahí ver qué sigue. Entonces, cualquier acontecimiento que nosotros tengamos en la vida, siempre tenemos la oportunidad que Dios nos da para que remediemos lo que ya vivimos, que no fue bueno, pero ver hacia el futuro que se nos propone qué podemos mejorar. Y el futuro se mejora viviendo el presente excelente. Y el joven será un buen joven o un buen padre de familia si en este momento presente el joven busca estar de acuerdo a lo que Dios pretende de él. No a lo que yo quiero, sino a lo que Dios quiere de mí. Eso es importante. Y esto se descubre a base de la oración. Y para hacer oración ocupamos fe. Y para aceptar la fe hay que creer. Entonces, sométete, ubícate, deja a un lado las redes sociales por un rato, sumérgete en la oración, piensa qué es lo que Dios pretende de ti y entonces entenderás muchas cosas, se te abren. Porque a veces creemos que la verdad solamente está, no sé, en las redes sociales. Falso. Esto, incluso que yo estoy grabando ahorita, es una opinión. Alguien podrá decir, no estoy de acuerdo, acepto. Pero vete a la raíz. Muchas de las cosas que se nos ofrecen en la televisión, en las redes sociales, son opiniones. La verdad sigue siendo la palabra de Dios, nada más. Ok, entonces bueno, ya con esto concluimos. Muchísimas gracias. Bueno, ahorita la última parte por escucharlo, nos quedamos sin memoria, pero pues ya saben, si tienen algún comentario, alguna duda, pues saben que pueden dejarla en los comentarios y nos estamos viendo en la próxima. Adiós.